vamos a hablar de inteligencia artificial, pero aplicada a negocios, sobre todo a la industria de consumo. Y para ello cuento con dos invitadas de lujo. Ana Nortín, que es la directora de sistemas de Mau San Miguel. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Gracias. Y Irene Serrano, que es la partner de Big Group, que es una consultora de tecnología y digital, que luego nos cuentas un pelín. Bienvenidas las dos. Muchas y como gracias. ya sabéis que en Immune siempre hablamos de mujeres en tecnología, antes de empezar la mesa redonda, les quiero preguntar qué hacen dos mujeres como ellas en el mundo de la tecnología. Así que, Ana, empiezo contigo. Cuéntame, ¿cómo llegas hasta aquí? Pues la verdad es que yo ya he llegado hasta aquí, casi te diría que el principio fue por casualidad, ¿no? Y una vez entré ya me enganché. Yo estudié físicas y empecé a mirar cosas de protección radiológica, que es una especialidad dentro de la física, pero no me terminó de convencer y entonces decidí probar en consultoría. En consultoría, cuando yo empecé, todo era implantación de sistemas, programación y de ese estilo, y ahí es como entré en contacto con este mundo. Y desde entonces hasta ahora, pues me enganchó y una detrás de otra, aquí estamos después de unos cuantos años dedicados a esto, la verdad. Una física y en tecnología. Sí, sí, sobre todo Más física interesante. teórica, que eso ya es como aún más Ahí me has complicado, perdido ni ya. siquiera aplicada, o sea, pero bueno, eso los físicos lo entenderán, los demás no. Irene, ¿y Muy tú cómo bien. llegas hasta aquí? Bueno, pues yo casi puedo decir que llevo casi toda la vida en este mundo. Yo de formación soy teleco, o sea que digamos que siempre he estado en el ecosistema de la tecnología, pero es cierto que desde muy pronto también y como por moda del momento, yo creo que al final la mayoría de los ingenieros acabábamos un poco muy vinculados al mundo de la consultoría, pero es verdad que descubrí que era un mundo que siempre me ha gustado, ¿no? He estado muy metida en consultoría, he tenido mi propia etapa también de startup emprendedora que ha sido maravillosa, muy vinculada también a la tecnología. Y bueno, pues construyendo siempre, y a mí me ha aportado siempre mucho la parte de la tecnología, una parte de creatividad y de velocidad, de innovación y todo eso, que yo creo que es lo que hace que nos mantengamos ahí. Fenomenal. Pues nada, una físico, una ingeniería de telecos, vamos a estar y lo vamos a pasar estupendamente. Sí. Me gustaría empezar a hablar con vosotros de transformación, ¿vale? Se habla mucho de inteligencia artificial, pero me gustaría entender cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en la que operáis en vuestras industrias, desde el punto de vista a lo mejor un poco más arriba, más estratégico, porque luego sí que bajaremos a ejemplos más prácticos. Pero que me contéis un pelín desde la parte de transformación estratégica, si la inteligencia artificial está afectando vuestra industria o no, que igual me decís, mira, no, que me Yo creo que extrañaría. eso, si hay alguien que lo dice, es Vale. porque todavía no lo ha mirado muy bien, porque es difícil que no haya ningún tipo de transformación en cualquier sector relacionado con la inteligencia artificial. Creo que es un ámbito que va a afectar a todas las empresas, a todos los sectores. En el sector, nosotros somos una mezcla entre industrial y, o sea, es consumer goods, pero claro, es una mezcla, tenemos una parte industrial y una parte más comercial, más administrativa, bueno, lo que viene a ser una empresa completa, y nos afecta en todos los ámbitos, porque ya sea desde una perspectiva de predicción para entender cómo vamos funcionando todos nuestros procesos, allá sea cómo podemos transformar el negocio para que esta tecnología nos ayude a hacer otros modelos de negocio, pues afecta en todos los sentidos, ¿no? O sea, puede llegar a ser una transformación total de lo que es el negocio en sí o de nuevos negocios. O sea, que tanto es interesante lo que dices, luego te preguntaré un poquito más en la parte un poco más de consumidor, pero me interesa un poco la parte de industrial, ¿no? Normalmente cuando hablamos de IA estamos hablando siempre muy de la parte más marketingiana, dijéramos, ¿no? Pero esa parte más industrial, esa parte sí que me interesa entender un pelín cómo Mau estáis haciendo ahí, ¿no? Entiendo a nivel de eficiencia de procesos, esa parte. A ver, sí, al final la IA, la predicción en la IA o sea, la IA en la predicción es fundamental y en la previsión y un poco entender qué es lo que va a pasar y en una industria se mueven infinidad de datos de todos los sensores, todo lo que tienes sensorizado en una fábrica, todo lo que puedas tener sensorizado en una supply chain, todo ese tipo de información al final te ayuda a entender qué es lo que está pasando y también a prever lo que va a poder pasar en determinadas circunstancias, a simular escenarios, a ver dónde vas a poder tener que actuar en el futuro en función de las cosas que pasen, y a entender también tu productividad, tu mejora de procesos, tu forma de abordar y de incluso de transformar cómo haces las cosas por la información que te está y los insights que te está trayendo esa IA. O sea, afecta igual que cualquier ámbito en el que tenemos muchos datos y en la industria 4.0 hay datos en todos los sitios. Totalmente, súper interesante.
Irene, en tu caso, Pues totalmente, porque nosotros trabajamos multisector, ¿no? Sí. Entonces, digamos, pero es que es lo que dice Ana, es que realmente en todos los sectores estamos viendo lo mismo. Yo creo que hay como 3 palancas claras en las que no diría, quiero decir, empezamos hablando de toma de decisiones basadas en datos hace unos años ya, cuando empezamos con la cultura data-driven y todo esto, y es verdad que eso nos ha ido llevando a que el dato pase de ser información a ser valor y aprender a cómo manejarlo, pero la IA nos está permitiendo, el otro día un cliente me decía, es que yo hasta ahora tenía la sensación de estar mirando el retrovisor, es decir, estás mirando para atrás, siempre haciendo análisis hacia atrás, ¿no? La IA, que tampoco es un fenómeno de ahora, o sea, ya lleva un tiempo todas las industrias aplicando IA, ahora tenemos el fenómeno de la generativa, pero efectivamente lo que dice Ana, es decir, en la capacidad de ir hacia adelante, tomar decisiones hacia adelante, ¿no? Y lo que nos ha traído la generativa es pues las nuevas metodologías, la velocidad, esa capacidad ya no solo de tener una parte analítica, sino generativa. Hemos empezado ya además a que se genere información nueva, ¿no? Entonces, yo creo que hay una palanca muy clara en los procesos, otra en las personas, clarísimamente, y otra en la experiencia de cliente, que es la que decías tú. Entonces, yo creo que en esos 3 ejes un poco se distribuyen las acciones que según cada empresa o sobre todo también cada sector está priorizando más, pues empezamos más por la experiencia de cliente o, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el ámbito industrial y efectivamente es que el mundo Industria 4.0 tiene ingentes cantidades de información que, puestas a analizarse, pues pueden aportar un montón de nuevas decisiones. ¿Dirías entonces ahora que mucha de la transformación de la industria, la parte industrial pura, va a venir con la aplicación de la IA ajena a los procesos industriales? ¿O crees que hay otra innovación que nos está esperando ahí a la vuelta? De momento tenemos esta, De momento esta, ¿no? que esta misma en sí misma va cambiando mucho. O sea, quiero decir, hemos pasado de analizar texto, o sea, vídeos, audios, ahora tenemos el tema de la extracción de información de los vídeos en tiempo récord, generando información, o sea, la generativa está aquí, yo creo que todavía está en su fase de despegue. Lo que comentábamos antes un poco, está llegando a una velocidad muy alta en cuanto a lo que aporta, entonces a veces es difícil estar decidiendo qué voy haciendo cuando en 2 meses ya me está aportando todavía más, ¿no? Nosotros tenemos algún proyecto que hemos planteado hace 3 meses para resolverlo de una manera que ahora ya, si lo tuviésemos que plantear, se plantearía de otra manera, porque la tecnología ha ido tan rápido y resuelve ciertas cosas que antes hacíamos más manuales y ahora ya están resueltas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener claro. Vendrán más cosas, pero creo que la generativa ahora mismo estamos en un momento de expansión y clarísimamente de tener que, y sobre todo de aprovecharla, ¿no? De encontrar esas claves. Sí. Justo antes de la mesa hablábamos un poco de uno de los grandes desafíos de la IA, que es el tema de la velocidad, ¿no? Que es lo que estabais hablando, que al final la IA está yendo tan deprisa que al final estamos abocados a tomar decisiones muy rápidas y no todas las industrias, no todas las compañías estamos dispuestos a tomar esas decisiones con esa velocidad que tiene la IA. Para mí ese es uno de los principales desafíos que tenemos ahora, pero para vosotros, ¿cuál es uno de los principales desafíos de la IA, Ana, en tu industria sobre todo? A ver, yo creo que hay un punto, más allá de efectivamente la velocidad a la que va la tecnología, creo que probablemente en todas las industrias, pero aquí hay un punto, es la adopción de las cosas o de cómo la IA impacta en el día a día de las personas. Al final, aunque hablamos ya con muy frecuentemente de la decisión tomada a partir del dato, de la previsión de las cosas para ayudarte a ver el futuro, ¿no? O para prever qué es lo que crees que va a pasar, llevar eso y que todos interioricemos cómo trabajar con eso, cómo utilizarlo, cómo interiorizarlo en nuestro día a día no es fácil, porque al final cambia muy rápido y no nos adaptamos al cambio las personas a esa misma velocidad. Y también es verdad que son disrupciones a veces como muy relevantes, ¿no? En toda nuestra trayectoria, en cómo hemos hecho las cosas. Entonces yo creo que hay un punto fuera incluso del tecnológico, que es el cómo las personas se van adaptando y van siendo capaces de trabajar con esas nuevas formas de trabajar con la información, nuevas formas de interactuar con la tecnología, aprovechar lo que puede generar a pesar de ser distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, e ir sacándole toda esa potencialidad que todos vemos, pero que al final a veces es como difícil de materializar porque implica que tenemos que cambiar
cómo hacemos las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que esa es un concepto que todos abrazamos cuando hablamos del concepto, pero que en el día a día es muy complicado de trabajar, el capacitar a la gente, el hacerle entender cómo funcionan las cosas y que las incorpore. Y ese, con la velocidad a la que cambian las cosas, es un desafío aún mayor que el que siempre hemos tenido, porque la tecnología siempre ha tenido ese desafío, pero estabilizar las cosas nos permitía ir avanzando. Y ahora, cuando le has dado a alguien una utilidad que trabaja de una manera, como ha cambiado algo, es que ha cambiado al día siguiente. Y no tenemos, los seres humanos no tenemos esa flexibilidad. Totalmente. No la traemos de serie. La IA sí, pero nosotros no. Sí. O sea, velocidad, ¿no? Cómo aplicamos al talento, a la gestión de las personas, que luego os preguntaré esta parte de IA. Y en tu caso, Irene. Pues estoy totalmente de acuerdo con Ana, pero es que la gestión del cambio es algo que yo, todos los proyectos de tecnología que he hecho a lo largo de mi vida, como no hayan ido acompañados de una buena gestión del cambio, muchas veces se quedan en el intento, ¿no? O el impacto que puede llegar a generar es muchísimo menor. En este caso es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es algo totalmente, o sea, tenemos que tener claros que hasta ahora hemos hecho gestión del cambio de una manera y hemos acompañado los proyectos de tecnología siempre con cómo hace ese acompañamiento. Los proyectos de datos que llevamos haciendo los últimos 4 años, por ejemplo, ha sido muy intensivo, ¿no? Sobre todo como eso que decíamos, ¿no? Aprender a mirar el dato, ¿no? Y a disponibilizar el dato y que todos sepamos que el dato es único, que tiene buena calidad, tal. Pero es que esto es otra cosa. O sea, ahora tenemos que meter dinámicas pues nuevas. Entonces, creo que la propia IA, a su vez, va a ser la que va a traer esos soportes, acompañamientos y demás, porque es que esa velocidad, como menciona el ser humano, tenemos que ponernos soportes, los copilot o como los queramos llamar, me da igual, pero no deja de ser que creo que la propia IA nos va a poder ayudar pero creo que las compañías tienen que integrar a nivel cultura y muy desde arriba que estos procesos no solamente van de tomar decisiones y montar pruebas de concepto, que eso está muy bien, sino que para que de verdad capilarice un poco top-down la cultura hay que hacer esas acciones, ¿no? Y no dejarlas para después, porque al final es una cosa que tiene que nacer un poco con un convencimiento desde, digamos, todos los estamentos de la empresa. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque las dos coincidís en la parte de gestión del cambio, pero es verdad que con la velocidad que estamos llevando, esa gestión del cambio se complica un montón. Sí, sí. Porque tradicionalmente con otras revoluciones más tecnológicas, esa gestión del cambio la podíamos hacer tranquilos, ¿no? Y ahora el problema es que esa gestión del cambio es que hay veces que es que no podemos ni hacerla, porque esto va a una velocidad que es muy complicado. Claro, yo creo que es que, y efectivamente estoy de acuerdo con Irene, la gestión del cambio tiene que ser distinta. Ya no es una gestión del cambio de que antes hacías las cosas así y ahora las tienes que hacer así. Es cómo preparas a la gente a enfrentarse que las cosas cambian de forma más continua. Y que no es que te tengo que enseñar cómo funcionan, sino que tengo que darte las capacidades y las habilidades para enfrentarte a esa diferencia y saber gestionarla. Porque no podemos enseñar, como hemos enseñado a utilizar un programa históricamente con esa gestión del cambio, de espérate, que te enseño la pantalla y que luego tal, y te acompaño y me siento contigo. No puedes hacer eso porque al final eso no funciona. Puede funcionar en un momento inicial, pero ante una cosa muy diferente. Pero hay un momento en el que lo que tienes que conseguir, o sea, porque, ojo, que el reto lo tenemos, yo lo tengo igual, o sea, el mismo reto lo tengo yo cuando me enfrento al copilot, que no sé muy bien por dónde cogerle el punto, ¿no? Pero que al final es así, es cómo hacemos para asegurar que somos capaces de entrenar a la gente en enfrentarse a ese reto y cogerlo, que es lo que tiene que hacer todos los días y a lo que efectivamente pues no nos gusta enfrentarnos, ¿no? Que todos los días sea un poquito distinto, pues nos cuesta un poco. Pero vamos, ya digo que nos cuesta a todos. Yo creo que esto es algo que también para mí diferencia un poco parece que el tecnólogo lo entendía mejor y al que no era tecnólogo no, y ahora hay muchas veces que al tecnólogo nos pasan por la derecha, por la izquierda, sin ningún tipo de tal, porque la interacción es totalmente distinta y hay gente que la abraza de una manera espectacular y hay gente a la que le cuesta más. Y no tiene que ver con el perfil, tiene que ver más con cómo se enfrentan al entorno, ¿no? Cómo trabajan con ello. Justo. Ese pensamiento es súper interesante, yo lo comparto 100%, que hasta ahora las revoluciones tecnológicas
eran muy tecnológicas y eran muy de tecnología, y entonces la gente de tecnología, yo soy de negocio, lo entendía fenomenal, pero es verdad que hay gente de negocio que está abrazando la IA mucho más rápido que y incluso son la propia gente impulsores, de tecnología. son los early adopters, muchos Sí. de negocio, porque ven muy claro, yo creo, la aportación tan grande, que eso yo creo que es la gran, los gran aventajados o los que irán un poco por delante son los que son capaces de visualizar la gran ventaja competitiva que pueden tener de esa. Entonces se agarran a eso porque saben que puede ser algo muy diferenciador, como una palanca de cambio, con la que llevamos la mayoría de las empresas intentando pelear o identificar cuál es tu palanca de diferenciación y aquí, si lo haces rápido, vas a ser el primero. Entonces, esa gente de negocio que lo ha visto tan claro es donde yo estoy viendo que está abrazándolo y bueno, al final yo creo que es que la tecnología no es, o sea, que por detrás sea muy compleja, desde el punto de vista cuando tú te mimetizas con ella, es lo que decimos, cualquier persona que no sea técnica puede sacarle partido. O sea, esta es la realidad, ¿no? Pero tienes que mimetizarte. Exacto. Vamos a bajar un pelín, ¿vale? Porque hemos hablado un poco de transformación, la parte más estratégica y demás, pero me gustaría entender las aplicaciones prácticas, porque al final esto es IA aplicada a negocio, ¿no? Entonces, Ana, empiezo contigo. En Mau, lo que primero que se me viene a la cabeza es lo que hablábamos tú antes, ¿no? Gestión del dato, predecir comportamientos, análisis de vuestro cliente. ¿Por ahí van los tiros en Mau a la hora de aplicar la IA en negocio puro desde el análisis de datos, o hay muchas más cosas que me estoy perdiendo? Bueno, yo creo que, por supuesto, por ahí va, siempre al final el cliente es algo que siempre quieres analizar, quieres entender el mercado, quieres entenderlo, incluso llevándolo no solo a clientes, sino a todo lo que está pasando alrededor, en el sector macroeconómico. O sea, llega un momento en el que empiezas, cuando vas incorporando información, puedes llegar a mirarlo desde la perspectiva desde más detallada hasta la más macro que puedas o que te pueda impactar, ¿no? Y eso es un ámbito en el que siempre hemos trabajado y hemos tenido foco en tener información, y la gran ventaja ahora es que toda esa información la podemos aprovechar fundamentalmente en obtener insights que permiten que la gente trabaje de una manera más directa a sitios más dirigida, a sitios donde realmente tenemos que poner el foco por algún motivo, ya sea porque un cliente tengamos la sospecha de que no está contento y que se va a ir con la competencia, o que va a dejar de consumir alguna cosa o algún tema que nos parezca crítico para trabajar con él. Entonces, bueno, pues en lugar de decir, bueno, pues ve a los clientes que te parezca bien, por decirlo de alguna manera, o a los que tengas planificados por según lo que has ido avanzando, pues oye, este cliente a lo mejor deberías visitarlo porque tenemos la sospecha de que no está contento por este motivo, y a lo mejor, bueno, pues sería interesante que le hagas una visita, que puedas entender, ¿no? Y intentar llegar hasta el punto de, a lo mejor si le ofreces esto es lo que está buscando, toda esa información del mercado, llevarla a esa dirección para intentar ser, pues eso, personalizar para el cliente en unas ocasiones y para nosotros mismos, para la acción que tenemos que hacer en el mercado o en otros sitios. O sea, como decíamos antes, toda la parte industrial también tiene ese punto. Oye, ¿dónde tengo que poner el foco? Porque voy a poder tener una avería que me puede llegar a parar en un momento determinado, porque es una avería que para mí es crítica y que no la puedo solventar sobre la marcha, tengo que preverla. Bueno, pues saber dónde puedo tener que poner el foco y revisar si efectivamente tengo un problema siempre es algo que te va a traer la ventaja de evitar esa parada que es de imprevisto, que puede suponer un impacto enorme en el negocio porque te pare una línea un día, 2 días, una semana o lo que corresponda, ¿no? Entonces, toda esa personalización se puede llevar hacia el mercado y hacia el cliente o el consumidor, y también la llevamos, y luego también hacia adentro a cómo aseguramos que hacemos las cosas donde es mejor hacerlas, ¿no? Donde más retorno o donde más nos va a aportar o donde más riesgos puedes evitar, ¿no? En todos los ámbitos. Y siguiendo un poco la conversación, los equipos de ventas, bien, fenomenal, ¿no? Se lo toman bien. Señores, aquí. Bueno, no, es Yo he verdad sido que equipo de ventas muchos años. claro, Por no, eso te lo no. digo. Es verdad que es una sugerencia, porque también hay una parte de sensibilidad del mercado que tenemos que entender que en todos los resultados de toda IA, y en este caso hablando del equipo de ventas, la sensibilidad del mercado. La IA por sí misma no tiene razón. La IA por sí misma te da una información que a lo mejor tú no habrías sido capaz de ver a la misma velocidad, o que tú a lo mejor no habrías sido capaz de unir los puntos porque no tienes la capacidad de mirar la misma cantidad de información. La decisión última de la persona
por una parte de feeling de algo que es difícil que la IA tenga tan Mm. claramente, es muy importante y en el Mm. mercado también. Creo que ayuda a que puedas dirigir esfuerzos en un momento determinado y que como tú puedes poner el criterio, porque no es mandatorio, es, oye, aquí hay una sugerencia, aquí puedes tener un problema, mira a ver, y además también nos ayuda a nosotros a que la IA aprenda, porque si le Claro. estamos diciendo, aquí puede haber un problema, alguien hace una visita y nos dice, oye, que no había ningún problema, que es que no se ha tenido en cuenta esta característica, eso a nosotros nos ayuda después a mejorar ese proceso para evitar esos falsos positivos Eso de es. un aviso que no tiene que llegar, ¿no? Pero también necesitamos esa retroalimentación. Ahora sí, ahora bien, no te voy a decir que el comercial tiene la última palabra, o sea, tiene la razón, pero tiene la última palabra. Es el que tiene que combinar eso que nosotros le estamos diciendo con lo que él sabe, conoce del cliente, del mercado y de todo. Si no, no mandaríamos a las personas, les mandaríamos un mail Claro. y no es igual de efectivo, ni la realidad es que, o sea, lo que vale es el conjunto de las dos cosas. Justo, súper interesante, ¿no? Que soy un sistema que se retroalimente al final. Oye, yo Totalmente. te doy unas guías, unas pautas de cosas que estoy viendo, pero la realidad es que tú eres quien conoce a tu cliente y quien de alguna forma tienes que volver a meter datos en el sistema para que la IA aprenda, ¿no? Y eso yo creo que no todas las compañías lo tienen todavía asimilado. Veremos. Sí. Irene, que sí, la Sí, entiendo, yo ¿no? creo que Cuéntame. además, de hecho, esto que estamos diciendo se refuerza mucho con una de las últimas tendencias que está. Es decir, al final, varios agentes expertos que efectivamente están analizando sistemas distintos, están hablando, a su vez pueden interaccionar con un humano y entre los tres ayudar a tomar una decisión, es de 3, 4, lo que sea. O sea, hay ya un paradigma y nosotros estamos trabajando en esa parte de multiagentes. O sea, estamos con los agentes expertos que analizan un sistema, como dice Ana, efectivamente, dan una información que no hubieses por tiempo, capacidad y demás obtenido, pero tenemos a otro agente que es el humano que puede tomar una decisión que a su vez puede estar interaccionando con otro agente externo que ha sacado unos datos financieros de no sé qué, no sé cuándo, que los pone encima y la correlación otra vez vuelve a ser otro ecosistema de toma de decisiones. Quiero decir, es que es así, ¿no? Y es lo que decimos, o sea, que va evolucionando, o sea, que las propias capacidades de lo que nos está ofreciendo esto va a ir evolucionando. Y en el sentido de los casos de uso, como decías, por aterrizar un poco lo que así en el día a día que tenemos ahora, ¿no? Porque el de dentro de un mes no sabemos cuál va a ser, pero el que tenemos ahora, efectivamente, creo que la parte de experiencia del cliente, como decíamos antes, es una de las que más se trabaja, porque obviamente hay ahí un retorno clarísimo y es una pelea permanente. Yo también a nivel, por ejemplo, lo que estoy viendo a nivel transversal, ¿no? Más multisector, hay determinadas soluciones que van en el tema de eficientar procesos de una manera relativamente rápida y con poco esfuerzo, por ejemplo, en toda la parte relacionada con la gestión documental, ¿no? Por ejemplo, todos los sectores tienen un tema de documentación que al final genera muchas ineficiencias, tal. Pues nosotros estamos viendo y es algo relativamente, está funcionando, ya está muy superado, tiene unas eficiencias muy altas trabajando en la guía generativa, en este caso estoy hablando, y nosotros estamos viendo pues cosas que están eficientando trabajos de que una persona leyéndose contratos, no sé cuánto tiempo, sacando los riesgos, no sé qué. Hemos conseguido pues, sistemas que sacan datos complejos, metadatos, cosas manuscritas, ¿sabes? Esa capacidad de extraer esos datos, incluso interpretarlos y llegar a elevar riesgos determinados y hacer un cuadro de riesgos o incluso hacer un calendario de pagos previstos en base a la negociación que está inmersa dentro de ese contrato, cosa que además permite contrastar la llegada de las facturas con el calendario de pagos y ver si corresponde o no corresponde. Esto es un caso que tengo encima de la mesa que ha roto los esquemas. Empezó como una prueba que en cuestión de un mes, porque muchas de las cosas que estamos haciendo antes de escalarse, evidentemente estamos en ese proceso de vamos a hacer una prueba, ¿no? En el modelo este de invierte poco, invierte rápido para ver si tiene sentido y luego poderlo escalar, pero que de eficiencias, ¿no? Y la tecnología aplicada a ámbitos en los que la eficiencia es muy rápida, pues está teniendo, yo creo, ahora un nivel de aceptación muy bueno y eso va a ayudar, yo creo, a que se vaya, para los más escépticos, los haters, como digo yo, vayan viendo que, oye, pues voy a mirarlo, ¿no? Porque a lo mejor
va a ser que sí que nos puede ayudar, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto de conseguir también cosas que aporten de verdad eficiencias, que no solo sea hablar, 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 sino que luego de manera relativamente rápido veamos esas eficiencias e identifiquemos que es que hay que tirar por aquí. O sea, quiero decir, si es que lo sabemos, ¿no? Pero oye, vamos a ponernos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Vamos a seleccionar unos casos de uso que nos den retorno, porque yo creo que también me estoy encontrando, depende del nivel de madurez, ¿no? Hay clientes que ya llevan muchos años trabajando con inteligencia artificial y ahora la generativa les abre otro paradigma, pero ya están, digamos, como en otro nivel, ¿no? Pero hay algunos clientes que saben que, oye, es que tengo que empezar, pero es que no sé muy bien por dónde ni cómo, ¿no? Entonces es, oye, dedica un poco de tiempo a pensar, no demasiado, pero un poquito para no empezar a generar champiñones, como digo yo, que están por ahí sueltos, ingobernables e ingestionables, ¿no? Y es, oye, vamos a seleccionar qué casos de uso, qué te puede traer los quick wins, que en el menor tiempo te van a traer retorno, ya vas viendo y la organización va viendo. Entonces, bueno, ese es un poco el ir identificando una hoja de ruta. Me parece también un punto clave para las compañías que están empezando, ¿no? Y que tienen que saber un poco por dónde empiezo. Sí, sí, lo que está claro es que si conseguimos casos de uso que lo que hagan es que afecten al negocio y que te ayuden a mejorar tu productividad, a mejorar tu eficiencia, al final la gente adoptará sin tanto miedo y con más velocidad la IA generativa, clarísimo. Dentro de todas las industrias que trabajáis vosotros en el grupo BI, que trabajáis con unas cuantas, ¿cuál dirías que es la industria que mejor lo está haciendo o en la que la velocidad es correcta? Bueno, correcta. Bueno, correcta. Es un criterio demasiado, no me atrevo a decir, a evaluar si es correcta o no, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el sector energético industrial y realmente son sectores en los que esto no es nuevo, es decir, eso se nota, ese grado de madurez en sectores en los que ya se lleva un cierto tiempo, pues que el IoT lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya se están haciendo las ingestas, las transformaciones, los datos ordenados y demás, entonces ahora la explotación y el sacarle valor al dato con esto pues es relativamente más fácil. Entonces yo creo que el nivel de madurez es lo que marca ahora un poco en qué estadio están los diferentes sectores. Creo que la energía industrial y demás han estado muy avanzadas. Bancas, seguros, pues ahí donde estoy viendo que quizás la cosa va un poco más, ¿no? Hay algunas que han nacido ya nativas digitales, tenemos las Insurtech que han salido ya digitales y ya igual, ya nacieron con una idea de inteligencia artificial aplicada en sus modelos de negocio y eso, pero digamos las tradicionales están todavía en esa fase. Pero yo en general, retail, consumer goods, o sea, todas estas ya lo tenían en su modelo de negocio, pero en general estoy viendo que ya hay muy poquita gente fuera de onda. Tenemos el Legal Tech, quiero decir, nosotros tenemos un sector súper potente con el Legal Tech, que es el típico muy sector que dice que es tradicional, que a ver cómo... Administración pública, quiero decir que está ya... Ha venido para quedarse y esto es una realidad. O sea. Está claro. El otro día leía y lo habéis mencionado al principio, la parte de gestión de talento, ¿no? Quiero ahora salir un poco de lo que es la industria, la parte de gestión de talento, y leía, y yo creo que nos pasa en todas las compañías, que muchas compañías están usando sus empleados mucho más, la IA, y están en ChatGPT para redactar mails, resumir, preparar presentaciones, Copilot y demás, que la compañía en sí, y muchas veces la compañía no está gestionando esa IA dentro de su talento, dentro de su gestión de personas. ¿En MAU tenéis alguna iniciativa? ¿Está pasando? ¿No? Yo creo que vamos a ser realistas, está pasando en todos los lados. O sea, esto es como lo de antes de si crees que no te va a transformar el negocio. Quiero decir que yo estoy segura que, aunque nosotros no tengamos a disposición del empleado ChatGPT abierto para determinadas cosas, los empleados lo utilizarán en su casa, en el dispositivo que puedan, y eso lo van a hacer. Nosotros lo que estamos intentando es concienciar a la gente de en qué cosas tiene sentido utilizar ChatGPT y en qué cosas no, y en qué entornos tiene sentido utilizar ChatGPT o equivalentes para uso profesional y en qué ámbitos no. O sea, ahí ya no es tanto el tema de usar o no una tecnología, sino ser consciente de lo que implica el uso de esa tecnología para determinadas cosas. Entonces nosotros hemos empezado a hacer un piloto con Copilot para ir entendiendo y aprendiendo cómo podríamos desplegarlo, para quiénes puede tener sentido más y para quiénes menos, porque al final no todos los empleados tenemos las mismas funciones ni utilizamos las cosas de la misma manera, pero siempre en un entorno más empresarial
artificial Sí. para precisamente evitar el riesgo de compartir presentaciones, compartir información, este tipo de elementos que tenemos que ser muy conscientes que lo que yo pongo en Internet está en Internet, Claro. abierto para todo el mundo. Y entonces ese punto es importante, pero tampoco podemos poner puertas al campo, y lo que tenemos que dar es una alternativa que nos permita que puedan explotar esa capacidad en un entorno en el que esté seguro y por lo tanto les permita desplegarla sin que tengamos que estar sufriendo, ¿no?, por lo que pueda pasar, que es un poco el riesgo que puedes tener, ¿no? Entonces yo creo que hay herramientas y hay formas de hacer. Nosotros estamos empezando en el porque aunque va muy rápido y bueno, pues ahí estamos intentando sobre todo coger un poco la ola, pero también de una manera gobernada para evitar un despliegue descontrolado sin capacitar a la gente que necesita capacitación, que necesita acompañamiento, y eso es lo que estamos intentando aprender para ver luego cómo lo escalamos, ¿no? Que es el hándicap, yo diría, es cuando llegas y pasas de 100 a 1000, y las cosas tienen que ser escalables, pero sí, estamos en ello precisamente para evitar la puerta de atrás, Justo. que es la que tiene el riesgo para la compañía de la información que no debería estar en determinados sitios. Sí, pero hacerlo de forma ordenada para que luego te escale bien, que es fundamental. Y para sobre todo para poder llegar a lo que realmente entendemos que los empleados necesitan, y incluso aquel que puede ser consciente, hay gente que es consciente de ello, de lo que puede necesitar, en lo que puede ayudar, y hay gente que no. Entonces tenemos que llegar a los dos. Al early adopter hay que dárselo porque es el que además te va a ayudar a ir viendo cómo se necesita, cómo se apoya, qué casos de uso y en qué cosas puedes avanzar, pero también tienes que traerte al que no es early adopter, porque si no se va a quedar atrás, y al final necesitas una madurez media, por lo menos en el conjunto de la compañía. Entonces hay gente a la que a lo mejor tienes que empujarle un poco más a que lo utilice y a enseñarle en qué casos de uso le va a ayudar para que acabe haciendo esa interiorización, y lo pueda aprovechar igualmente, ¿no? Y tenga esa eficiencia que comentaba Irene, que puede llegar a ser brutal en todo aquello que tiene que ver con textos, con lecturas, con información, con extracción. Eso es un mundo por explorar enorme, que todos tenemos casos de uso, y a veces hay que hacerlos ver. No siempre es fácil encontrarlos y que salgan porque sí. Totalmente de acuerdo. Sí, compartes, ¿no? totalmente, sí. El tema de poner ahora mismo todos estos mecanismos, es que, o sea, recursos humanos necesita, como decíamos, ¿no? O sea, los propios casos de recursos humanos, o sea, los empleados los van a estar usando. Lo que tenemos que hacer la seguridad es primordial, ¿no? Y entonces la gente tiene que saber que efectivamente ChatGPT es público, y si tú pones un texto corporativo, pones una presentación y no sé qué, ya está ahí. Entonces saber eso es fundamental. Entonces volvemos un poco a lo que decíamos, esto que decían, acompañamiento, cultura, pero por otra parte tienes que darse alternativas, porque lo que no puedes decir es cerramos esto porque, oye, esto parece que para que no lo uses aquí en el trabajo, pero es que es una herramienta muy útil también para el propio soporte, los propios consultores que tienen consultoría, pero es que muchas veces tenemos hasta para codificar, o sea, quiero decir que tenemos el propio GitHub ayudando a los programadores y facilitándoles muchas tareas de programación, quiero decir, es que eso está ahí, y las maneras de trabajar cambian en cómo te enfrentas. Ya no hay un folio en blanco. Nadie se enfrenta a un folio en blanco. Ya no existe ni a un código en blanco, ni con la primera línea de código. Ya no, es que ya no. Entonces tienes que reinventarte y saber dónde tú puedes aportar ahí tu valor y ganar esos tiempos. Y volvemos a lo mismo. Al final se trata de eficiencias, de ser más rápidos, de generar ventaja. Bueno, pues son herramientas que hay que tener para todos, para los empleados, como estábamos en este momento hablando, para los procesos y para los clientes. O sea, es que hay que, pero vamos, totalmente alineada con lo que dice Ana. Tenemos lo mismo en todas las casas. Sí, da igual la industria, da igual la compañía. Sí, hay momentos en los que es cross, como decía, es transversal, como decía, es transversal y hay cosas que afectan a todos los sectores. Pero es curioso que la IA, Jen, está siendo muy común a todas las industrias. La casuística, la problemática está siendo la misma en casi todas las industrias. Eso no solía pasar con la tecnología, porque cada uno lo ha aplicado de una forma muy diferente, ¿no? Con casos de uso muy distintos, pero es que aquí los casos de uso son muy parecidos. Pero es que no está cambiando a todos, es que yo incluso también a los estudiantes, ¿no? O sea, que te vas al ámbito
Sí, el ámbito Yo digo a mi académico. hija, digo, es que veo cómo estudia, cómo trabaja, cómo resuelve, y digo, ¿pero qué haces tal? Y ya, no, es que estoy utilizando no sé qué sistema que yo ni siquiera lo conocía, ChatGPT, que le pones el problema y ya te manda la solución y digo, ostras, es que fíjate qué rápido va, ¿sabes? Es que es Sí. eso, es que está cambiando las industrias y los hábitos de casi todos los sectores. Me viene muy bien estos comentarios para enganchar con la pregunta que siempre hago, ¿no? Aparte de la parte de regulación y ética, que sé, es una conversación difícil, es una conversación interesante, pero me gustaría conocer vuestro punto de vista oye, cómo adoptamos esa regulación, cómo esa regulación nos afecta, qué pasa con los derechos de copyright, cómo estáis viendo toda esa parte más regulatoria y cómo puede afectar a esta velocidad que nos está dando la IA. Bien, así que... Irene, Por empezamos. ejemplo. Yo creo que efectivamente pues la regulación no es algo nuevo en la tecnología, es un tema que tenemos que aprender a convivir con él, es necesaria. Es verdad que en cierto momento puede suponer cierto limitante, ¿no? Para determinadas cosas que a lo mejor se quieren hacer más rápido y que al final pues, establece unos marcos un poco estrictos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es un player más. La regulación está aquí, nos va a ayudar a que algunas cosas efectivamente y algunos de los riesgos que ya estaban identificándose, pues de seguridad, de plagios, de este tipo de cosas, va a ayudar mucho, va a ralentizar o va a topar que otros casos de uso vayan más despacio, pero lo que tenemos que hacer es ponerlo encima de la mesa, saber hasta dónde nos puede llegar y cuando decíamos nos pongamos a priorizar por dónde empezamos y qué es lo que más sentido tiene, pues hombre, no nos vamos a poner a invertir en pruebas de concepto que toca temas que sabemos que regulatoriamente cuando lo escalemos no lo vamos a topar. Desde mi punto de vista, pues oye, estamos dirigiendo mal las decisiones para luego llegar a un caso que podamos escalar. Entonces, es verdad que Europa ahora mismo se ha marcado mucho con la regulación que tenemos encima de la mesa, que todos estamos estudiando y estamos viendo la pirámide de riesgos que nos va a suponer y dónde va a estar, digamos, no podremos estar en la cima de los riesgos prohibidos y en las cosas así que datos no vamos a poder tratar y eso va a dejar fuera muchos casos de uso que no se van a poder analizar en este momento. En este momento y nos tendremos que centrar en los demás, pero es que hay mucho campo por recorrer. Yo creo que no tenemos que tampoco tener demasiado miedo porque quizás lo que se están generando son muchos mensajes de miedo, de amenaza, que no es nuevo, que regulación la hemos tenido siempre y al final es necesaria, ¿no? Entonces hay que monitorizar mucho para estar seguros de que lo que estamos haciendo es correcto, porque en un momento determinado a ti la regulación también te va a proteger de lo que tú estás haciendo, de otros agentes, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no hay que temerlo, hay que ponerlo encima de la mesa y aprender a jugar con ello. Sencillamente es un factor más a tener en cuenta en las tomas de decisiones. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros al final, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es, tiene que estar por diseño y parece una tontería, pero a veces tener la normativa previamente te ayuda a que esté por diseño y no tener que adaptar las cosas después, porque te ha llegado la normativa 3 años después y resulta que lo que estabas haciendo ya no lo puedes hacer. Entonces hay veces que no sabes mejor, qué es mejor, pero si lo miras desde esa perspectiva ya tienes más o menos Sí. claras las reglas del juego y por lo tanto sabes a qué puedes jugar con más o menos riesgo y eso es importante. Y luego yo creo que nos ayuda también a tener una visión más transversal dentro de las compañías. O sea, para nosotros es fundamental tener esa visión desde el principio y por lo tanto dentro de la aproximación que se hace a la IA se hace con esa visión incluida. Y eso no siempre ha sido así y luego generaba también otros problemas a posteriori que ahora pues, pues teóricamente los tienes que haber resuelto a priori, ¿no? Y tienes que convivir con ello. Es una regla del juego más, igual que tienes otras reglas de limitación tecnológica o de cualquier seguridad. otro tipo, o sea que no deja de ser. Ahora, es la que asusta, porque es la que siempre sale como, bueno, el riesgo siempre es el que asusta, ¿no? Y más, bueno, en Europa somos muy especialistas en trabajar ese punto de miedo asociado a las cosas nuevas y ponerle en la normativa por delante. Bueno, es con lo que tenemos que convivir y tenemos que trabajar en ese
concepto global y mirarlo desde todas las perspectivas, y esa es una más. Sí, sí, es una regla del juego más que está ahí. Es verdad que para las empresas que son multinacionales se complica, Sí, porque no es lo mismo la regulación Total. europea que la regulación de fuera, y ahí Total. ya la cosa es más complicada. No sé si os pasa a vosotros, pero ahí con compañías internacionales ahí se complica un pelín más. sí, Parte bueno, de pasaba también con internacional. la parte de protección de datos, ha Justo, pasado siempre. O sea, al justo. final tienes dos opciones, o hacerlo lo más restrictivo posible porque así aseguras Cubres que todo. está en todos los sitios, o intentar trabajar, pero claro, tienes que tener muy claro y monitorizar muy claramente que lo que está cumpliendo en un sitio pero no cumpliría en el otro, no haces ningún movimiento ni trasvase, ni de repente pones un caso de uso a jugar en un lado que no puede, puedas, que no claro. puede jugar, ¿no? Pero efectivamente con la protección de datos, con las leyes de protección de datos nos ha pasado lo mismo. Y cada ámbito es distinto, y hay en sitios, o sea, Europa es muy estricto, pero es que hay en sitios que es muy variado también. O sea, Claro, sí, Sí. sí. Y el otro tema más complicado es el tema ético, ¿no? Porque hemos hablado un poco del tema regulatorio, pero el tema ético. Y aquí ya sí que os voy a pedir a lo mejor opinión personal, o si queréis lo hablamos o no, de oye, mucha gente dice, ¿no? Temas de, oye, ¿es ético o no es ético? ¿Hasta qué punto la IA Jen está haciendo cosas que estén bien o mal? Ya no me meto en la parte más ética o no, pero la parte Sí. de cosas que estén bien o que están mal, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una IA correcta, ¿no? Estamos en los caminos, hay cosas que podemos hacer, nos equivocaremos seguro 100 veces. yo es que o sea, creo que al final hay una parte, y esto es una opinión muy personal, Sí. creo que el correcto o incorrecto es tan subjetivo que es muy complicado, porque el ser humano, cuando aplica el sentido común, no es homogéneo. Entonces, hay un punto, por eso yo creo que hay una cierta normativa que sí tiene que llegar a intentar proteger determinadas cosas relevantes, ¿no? Toda tecnología ha tenido un uso incorrecto y un uso correcto. En este caso, lo que es verdad es que disrumpen muchas cosas que hasta ahora no estábamos acostumbrados, ¿no? a convivir con ello. Y tiene, desde mi perspectiva de nuevo personal, tiene más riesgo porque es más difícil ponerle puertas a ese campo que a otros que ha habido, y se meten en ámbitos en los que el ser humano siempre ha sido como el dueño y señor de ese campo, ¿no? Y en este momento empieza a entrar en un sitio donde no estábamos acostumbrados a que hubiera una tecnología también participando. Y es complicado, ¿eh? Yo creo que es un tema que va a traer mucha cola, y va a ser muy difícil terminar de encajar qué es correcto, incorrecto, y qué es ético y qué no, porque también depende mucho de la cultura en la que estés hablando. Hay cosas en unas culturas que chocan mucho y otras que no. O sea, copiar un cuadro, hay culturas en las que es indiferente y otras en las que es un crimen en sí mismo, ¿no? Entonces, eso hace que, por eso decía, para mí el hándicap es que es muy subjetivo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una de las piedras angulares ahora mismo, que igual que el resto de cosas las veo, la tecnología, la adopción, o sea, todo son cosas que la regulación, ¿no? Son cosas que las tenemos más o menos encima de la mesa con sus retos, pero somos capaces de orquestarlas para que den un resultado. Es verdad que los comités éticos, que lo que está claro es que se tienen que empezar a crear a nivel cultura, y yo creo que la transformación de estos comités tiene que venir muy a nivel cultura y tomar decisiones de compañía muy de cultura, ¿no? Porque efectivamente no es blanco-negro y entra un campo de subjetividad y bueno, que también habrá que dotar de expertos con otros puntos de vista que habitualmente no estaban en las empresas, que aportan esas visiones, yo creo que en este momento muy valorables, ¿no? Estamos viendo filósofos o gente humanistas, que hasta ahora los hemos visto metidos en ámbitos distintos, y creo que van a ser súper necesario su punto de vista. Igual que en un momento determinado hacía falta o hace falta también el punto de vista en comités y de tomas de decisiones de hombres y mujeres por la diversidad de lo que aportan, creo que estos tipos de expertos que tienen puntos de vista muy distintos a los que nosotros tenemos van a ser fundamentales para establecer esos comités. Hay que empezar por algo. Yo creo que va a ser difícil, como dice Ana, y yo creo que ahora tenemos difícil visualizar, ¿no?, cómo va a ser la receta correcta, pero creo que hay que empezar a incluir esos puntos de vista, y es una cuestión de cultura. Yo lo veo, es lo que más arraigado de todo a lo que es la cultura de la empresa. De la compañía.
Totalmente de acuerdo. Antes de pasar, no sé si hay alguna pregunta por ahí del público, pero me gustaría haceros dos preguntitas un poco más personales, ¿no? La primera es, estamos en IMIUN, que es un instituto de tecnología donde hay mucha gente que se está formando, ¿no? ¿Cuáles serían para vosotras las capacitaciones, ¿no?, que viene un poco relacionado con lo que hablábamos ahora, ¿no?, las capacitaciones que tendrían que tener las nuevas generaciones a la hora de acceder a los nuevos puestos de trabajo, que no sabemos cuáles serán y que seguramente los que son hoy, dentro de 3 años o 2 años, serán totalmente diferentes? Pero, ¿qué cosas son para vosotras las dos cosas que digáis, oye, todas las nuevas generaciones, la gente que está estudiando ahora, en qué deberían de formarse? ¿Qué son para vosotras importantes? Pues yo creo que hay, y me voy a ir a dos cosas muy diferentes. Yo creo que uno tiene que, o sea, nadie debería dejar de leer por el hecho de que haya alguien que te pueda hacer un resumen. Entonces creo que tendríamos que conseguir asegurar que nadie deja de de leer de lo que sea, de todo, a ser posible, ¿no? Por el hecho de que tengo la capacidad de que de que la tecnología me lo dé más fácil, y bueno, es una tentación muy clara, Sí. ¿no? Dame el resumen del PDF, que no me voy a leer los 20 páginas ya, pero la lectura de las 20 páginas te aporta otra cosa. Entonces, creo que en la parte de educación eso no se debería perder del todo. Entiendo que hay otras utilidades que tienen que... Y la otra cosa que yo creo que siempre tendríamos que trabajar, y de nuevo es más la forma diferente de hacer las cosas. Creo que deberíamos conseguir que todas las personas que están estudiando aprendan a enfrentarse a los retos de manera diferente cada día. Y eso significa a veces cambiar un sistema educativo que ha hecho las cosas siempre de una determinada manera para que pueda cambiar su entorno y esas personas sean adaptables. Porque si nosotros metemos a personas en un sistema educativo que siempre se hacen las cosas de la misma manera, sacamos a personas que no están acostumbradas a que el contexto les cambie, porque el resto de cosas se formarán cuando se tengan que formar, habrán cambiado para cuando quieran llegar a un puesto de trabajo, no sabemos qué puesto de trabajo van a tener. Entonces, yo creo que más que enseñar, o sea, que aprender determinadas tecnologías o no, que ellos conviven con la tecnología ya, es que para ellos no está separada la tecnología de lo que hacen en el día a día en la educación, o sea, en su educación o en su... Creo que es el punto de aceptar que hay retos y que hay incertidumbre, y trabajar en que sean capaces de responder a eso. Yo creo que con esas dos cosas serán capaces de sobrevivir. Y yo añadiría justamente a lo que dices, Ana, el quitar los miedos. Quiero decir, hay que quitar el miedo al error. Es algo que lo tenemos en nuestra cultura absolutamente metido en nuestro ADN, y creo que tenemos que generar generaciones que no tengan miedo a equivocarse. Porque en la incertidumbre, en esa gestión que estamos diciendo de los cambios permanentes, habrá muchos errores, pero no te puedes quedar paralizado, ¿no? Yo es una de las cosas que observo, que hay parálisis a veces, ¿no? Por determinada miedo a equivocarse o a no tomar la decisión correcta. Es que no vamos a saber cuál es la decisión correcta, pero hay que tomarla. Entonces, entender eso es vital, y tener la capacidad de argumentar y de defender, y vamos un poco en la línea de cambiar cosas del sistema actual. O sea, que esa es la realidad, ¿no? Y estamos focalizándonos mucho en el output final de lo que tenemos en las empresas, y como la mayoría de las cosas que queremos cambiar, hay que mirar más al origen, ¿no? Y creo que efectivamente no tenemos un sistema preparado para... Luego habrá gente, niños y estudiantes que de manera natural tienen esas actitudes y lo desarrollan muy rápido. Por eso encontramos gente de negocio que da igual lo que haya estudiado, que esa versatilidad y esa adaptación al cambio y ese no tener freno, ¿no? Es lo que se está haciendo, pues eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Generaciones que ya son digitales, que no van a tener miedo, o sea, que la tecnología está en su ADN y no van a ser resistentes a eso, pero sí que su subconsciente les lleve a no tener ese miedo y a moverse, pues eso, cambiando mucho. Es que gestionar las incertidumbres, como decíamos antes, no estamos acostumbrados a eso, y es algo que tiene que ser... es el mundo que tenemos y el mundo que viene. Entonces, es que el futuro es incierto, lo es lo único que sabemos, el constante cambio, ¿no? Entonces tenemos que entender que eso no nos puede paralizar y no nos puede dar miedo. Yo para mí creo que es una de las cosas fundamentales. Totalmente de acuerdo.
Y luego es verdad que esta es la segunda mesa redonda que hablamos sobre inteligencia artificial en este nuevos diálogos de este año, y me sorprende porque siempre me dais, las mujeres que pasáis por aquí, como un mensaje como muy optimista, ¿no? Y me sorprende porque normalmente en otros foros siempre te encuentras mensajes muy pesimistas, sobre todo cuando hablamos de IA, lo que hablamos al principio, no estamos preparados, va muy rápido, la regulación es muy estricta, y me gusta que me estáis dando mensajes como muy positivos, que ya ha pasado, ya está pasando, que las empresas lleváis, las compañías, mucho tiempo haciéndolo, que no hay que tener miedo al cambio, que hay que controlarlo, que hay que tener esos casos de uso, y me quedaría, si queréis, con un mensaje, que me deis un mensaje bueno, optimista, que me deis cada una, y ya cerramos por si hay alguna pregunta por ahí. Venga. Ana. Yo siempre tengo un mensaje que la gente que me conoce, soy un poco pesada, pero lo uso mucho y creo que vuelvo a aplicar desde mi época de emprendimiento, lo aprendí, lo llevo ahí como un claim en mi vida, es el stay positive, stay focus. Creo que son dos cosas vitales. Hay que estar positivos, es una actitud ante la vida, ante el cambio, ante el trabajo, y no hay circunstancias en las que se complican las cosas, pero actitud, ¿no? Esa actitud de enfrentarse al cambio, a lo nuevo, es súper importante, y también estar enfocado. Es decir, tenemos ahora la tentación también de, con tantas cosas, pues dispersarnos un poco. Entonces, para conseguir un objetivo tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir, y vamos a por ello sabiendo que pues esa actitud que te acompaña, pase lo que pase, va a ser un activo para ti, ¿no? Y yo, bueno, pues es una de las cosas que suelo repetir bastante. Sí, me encanta. Nos vamos a quedar con ese claim. Ana. Pues por añadirle yo, que aunque ya lo ha dicho Irene, yo añadiría hay que tomar la decisión. Es decir, las decisiones hay que tomarlas, no podemos esperar a intentar conseguir la decisión correcta, que no sabemos cuál es, y tener la posibilidad de cambiarlas, porque al final pocas decisiones son inmutables y incambiables, y en este ámbito menos, ¿no? O sea, toma la decisión, avanza y reenfoca si es necesario, pero avanza, toma la decisión y avanza. Sí, Porque sí, claro, si no, no hay posibilidad de... O sea, por eso es un poco positivo, porque avanzar siempre puedes. Sí. Podrás dar con la tecla a la primera o a la tercera, pero avanzar siempre puedes. Eso es. Las mujeres en eso creo que somos más lanzadas. Es por eso que te encuentras, yo creo, con mensajes más positivos. Hemos tenido que empujar siempre, así que... Es verdad, sí, me sorprende, porque en otros foros te encuentras otro tipo de mensajes, pero es verdad que aquí, todas las mujeres que pasáis por este sofá, los mensajes son como muy positivos, muy de, oye, es lo que hay, es lo que nos toca, y al contrario, ¿no? Vamos a aprender, vamos a aprender y vamos a tomar decisiones y vamos a equivocarnos, pero vamos a seguir. Pues no sé si hay alguna pregunta que tenemos por aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, no sé si tú tienes alguna pregunta, ¿no tenéis nada? Vale. Bueno, tenemos un par de comentarios. El primero hace referencia un poco a esta época que se está viviendo y preguntan si es la época más disruptiva dentro de vuestra carrera profesional, con más cambios en tan poco tiempo. Esa es la primera. Y la segunda habla un poco de las soft skills, que indirectamente hemos estado hablando todo el tiempo de ellas, y nos pregunta si se equiparan un poco con toda esta revolución y esta adaptabilidad de la IA, casi las hard skills con las soft skills, ¿no? A la hora de interiorizarlas. Así que aquí os le dejo estos dos comentarios. Con respecto a la primera pregunta, yo diría que a esta velocidad sí que es una etapa diferencial. Es decir, comentábamos además antes, ¿no? No da tiempo a estabilizar. Históricamente ha habido momentos súper disruptivos en la tecnología y en los negocios derivados de la tecnología, pero siempre ha habido esa etapa de valle en la que las cosas las interiorizabas, las estabilizabas, ¿no? Ahora vivimos en la cresta de la ola permanente y es como tienes que surfear siempre arriba. Y dices, ¿esto no baja nunca? No, lo siguiente es otra ola, ¿no? Entonces, al final es verdad que a esta velocidad, personalmente a esta velocidad no. No. Totalmente. Yo añadiría hasta ahora. Ya veremos a lo que nos enfrentamos. Hasta ahora es un matiz importante. Totalmente de acuerdo, sí. Es verdad que ya casi da miedo lo que viene. Estamos preparados a lo que decimos, no hay dolor. Y respecto a las soft skills, que le hemos hablado un pelín, versus las hard skills, ¿cómo pondráis qué es lo que vosotros... Hombre, yo tanto como equiparar habría que ver. Creo que la formación es una cosa
súper importante. Nos hemos centrado mucho y quizás igual por ahí también efectivamente en destacar pues esta parte de la resiliencia y todo esto que decimos ahora, que efectivamente son soft skills, pero yo no menosprecio nunca la relevancia de una buena formación. Quiero decir, esto los que hemos estudiado ingeniería o tal, bueno, todos en general, todas las carreras, ¿no? Tienen, entonces no hay que subestimar esa parte. Es una formación constante, pero tu formación de base es muy importante. Yo eso lo valoro muchísimo y, oye, y la reconversión, porque la formación es permanente. Ya estamos viendo perfiles que se reconvierten, que van entrando en este mundo. Eso es muy loable, pero todo pasa por formación, por tener conocimientos profundos, porque esa toma de decisiones que decíamos, aunque esté soportada por IA o por lo que sea, hay un momento final en el que una toma de decisión la tiene que hacer una persona y constantemente, quizás ahora más de manera más constante que antes. Y el conocimiento profundo que te permite argumentar esa decisión o la seguridad que te da, me parece que es algo, pues es un activo muy, muy importante, ¿no? Para el decisor. Y eso da seguridad, yo creo. Entonces, da igual, yo creo que la tecnología debería estar más transversalmente en todas las carreras, me da igual que biosanitarias, que de legal, que de ingeniería. Creo que debería estar mucho más porque que nuestros estudiantes o nuestros hijos sean nativos digitales no se está llevando a que, digamos, el sistema sea, que les esté enseñando, o sea, creo que los conceptos de programación básicos a día de hoy debería entenderlo un abogado como un médico, pues estamos viendo médicos aplicando inteligencia artificial en diagnóstico, cantidad de médicos, o sea, es que eso es una complementariedad de conocimiento que da mucha potencia en esa toma de decisiones que decimos. Entonces, yo la formación para mí, o sea, muy importante la soft, pero no descuidemos que hay que estar bien formados. Es una opinión muy personal también, ¿eh? Sí. Sí, yo lo equipararía a que porque un coche ahora sea fácil de conducir no significa que no tengas que aprender a conducir. Aunque no tengas que meter las marchas, aunque te avise de que viene uno, que viene otro, que cruza, todo eso es verdad que te ayuda a ser mejor conductor, pero tú has tenido que aprender a conducir, ¿no? Entonces hay un punto en el que necesitas una base para determinados roles, para hacer determinadas cosas, incluso para entender cómo está trabajando lo que estás utilizando, Claro. ¿no? Entonces, es un equilibrio entre las dos cosas, porque si no, al final, por mucho que queramos y por mucho que el GitHub haga muchísimo Código, código maravilloso, pero no es maravilloso en la medida en la que si la persona que lo lee no sabe lo que está haciendo, claro, sí. no va a ser un buen resultado No. el código, ¿no? Entonces, Eso es. hay que aprender determinadas cosas, hay que aprenderlas al nivel que uno necesite según el rol que va a Claro. ejercer en ese ámbito, y en unos casos es entender y en otros casos es tener una profundidad. El experto no lo podemos quitar de la ecuación porque el experto tiene que seguir existiendo. Que es verdad que alguien que sea menos experto, todas estas tecnologías y esta capacidad de acceso a la información le va a ayudar a ser un poco mejor, probablemente. Ahora, el que es bueno, esto le va a ayudar a ser mucho mejor también. O sea, no es un tema que equipara y hace que todos seamos iguales, en el sentido de que no nos da el conocimiento por el simple hecho de que podamos pedirle algo. Claro, eso es. Pues Perdón, mi- porque tengo no. una pregunta, si Rebeca, no sé si vais a... porque la pregunta tiene un poco de... Vamos, es sencilla, pero complicada de responder. Dice, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Cuánto más puede desarrollarse? Entiendo que estamos La hablando IA. De la IA. de la IA. No sé si la ola Yo, hasta dónde va a llegar, ¿no? bueno, Pues es que yo creo que, o sea, es difícil de responder porque yo te diría que es que no le veo un fin fácil. O sea, mm, creo que desde mi perspectiva, y si vamos con el conocimiento que tengo, que tampoco soy técnicamente la más experta del mundo, ni mucho menos, yo creo que es un tema que empieza a ser exponencial y que en algún momento aplanará, pero cuándo es lo que yo veo muy complicado que sea en una cosa muy cercana. sí, Pero yo vamos. estoy de acuerdo totalmente. Creo que no estamos en pico. Estamos porque no hemos alcanzado la madurez suficiente. O sea, estamos en fases primarias en el sentido de la adopción, lo decíamos. Cuando de verdad empecemos a adquirir madurez, entonces vamos a empezar a ver si esa capa de estabilización llega o aparece otra cosa que vuelve a
O sea, no creo, o sea, creo que estamos en un punto en la que sería muy aventurado decir si yo creo que no estamos en pico. Sí, que nos vamos sorprendiendo porque yo me acuerdo cuando empezábamos a ver las primeras imágenes, era como, ah, wow, una imagen, pero bueno, hasta que llegue un vídeo Bueno, y de claro. repente Y nos a lanzan las los 2 vídeos de semanas. 30 segundos de la chica en Tokio como Claro, si del fuera Sora. tal cual, ¿no? Y eso, de Claro. eso pasaron 3 meses, entonces dices tú, Sí, sí, o pues sea, que es eso. que no te da ni En eso tiempo a... estamos, en esa es lo Y hay que... muchas cosas por venir que se están trabajando y que todavía no han explosionado del todo, que darán la capacidad de ir más lejos. Es decir, es difícil que ver el fin porque si cuando la cuántica llegue, que no sabremos cuándo será, pero acabará llegando, Sí. eso dará de nuevo una exponencialidad al tema que, claro, no sabemos dónde va a llegar cuando llegue eso. Entonces es como, son capas que se están retroalimentando en positivo y entonces tienes una curva que se coge otra, que se coge otra, que se coge otra. Pues eso, el abrazar el cambio. No queda otra. O sea, yo Quedémonos creo con eso. que el resultado es ese. Vale, pues no, de momento ninguna pregunta más. Perfecto, pues nada, agradeceros de verdad vuestra presencia en esta mesa, muy interesante. Vosotros. Cierro, me quedo con lo que estamos hablando ahora último, que es, creo que estamos a nivel de negocio en las compañías con uno de los momentos más interesantes para vivir. La velocidad de la IA y la transformación que nos va a dar a nivel de negocio es brutal y os espero dentro de una temporada y contaremos seguramente cosas distintas y cosas nuevas y casos de uso nuevos y casos de negocio, ¿no? Que Eso es es. un poco lo que estamos hablando. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.